En este capítulo vamos a tocar lo que es el tema de los tipos de datos dentro de Microsoft Access. Para ello empezaremos con el primero. Como observaron, dentro de lo que es el campo ID no hablamos acerca del tipo de dato autonumeración. ¿Por qué? Porque esperaba tener que tocarlo en este momento. Entonces, ¿por qué de forma automática y siempre que vaya a crear lo que es una tabla dentro de Access me genera lo que es el campo ID con el tipo de dato autonumeración y por acá aparece lo que es pintado de amarillo y una figura como una llave? Esto sucede porque ese es el campo principal de la tabla. Este campo es el campo clave o el campo primario o llave primaria, como le conocen en otros lados por ahí. ¿Y por qué autonumeración? Porque el sistema de forma automática le va a agregar un valor único e irrepetible a cada registro. Es decir, que cuando muestro lo que es la tabla en vista hoja de datos, como recordamos anteriormente escribí el nombre de Juan, lo que no hice es escribir el número 1. ¿Por qué? Recordemos algo, el campo ID almacenará un valor único e irrepetible para cada registro. Probablemente hayan dos personas que también se llaman Juan Ventura. ¿Cómo voy a saber quién es quién o cómo voy a saber identificarlo dentro de mi base de datos? Por medio del ID. ¿Y por qué autonumeración? Porque lo que yo deseo, y como lo dije anteriormente, es que el programa lo asigne de forma automática para evitar duplicidad en campos claves. Entonces, por eso es que se utiliza lo que es el campo ID con el tipo de dato autonumeración. Aunque si bien el ID lo puedo dejar tal y como está, o bien también puedo hacer lo siguiente, ID-persona, lo puedo hacer sin ningún problema. ID persona con P mayúscula, lo puedo hacer sin ningún problema, aunque Access también me permite hacer esto, dejar un espacio dentro de lo que es el nombre de los campos, pero por cuestiones de buenas prácticas no es recomendable hacerlo. Ojo, Access lo permite, pero cuando ya vamos a tocar otro motor de bases de datos como MySQL, no nos va a permitir realizar ese tipo de acciones. Siempre se recomienda lo que es utilizar un guión medio o un guión bajo. Y por temas de seguridad, el primer campo de la tabla se recomienda que quede como ID. Hoy, por temas pedagógicos, lo llamaré ID persona. ¿Por qué? Porque con este campo primario voy a poder generar lo que se le conoce como relaciones entre tablas, pero eso lo vamos a ver después. Ok, en el campo nombre tenemos lo que es un tipo de dato texto corto. Bueno, esto lo tenemos en todos los campos, pero lo voy a explicar por qué se utiliza. En el caso del texto corto, básicamente voy a poder almacenar números o letras que no sobrepasen los 255 caracteres que me aparece en lo que es el tamaño del campo. Es decir, perfectamente puedo colocar un nombre completo de una persona o una frase que no sobrepase los 255 caracteres. Es decir, un carácter en Access lo puede reconocer como una letra cualquiera, como un número, como un carácter especial o espacios. Eso también es conectado, es también conocido como un carácter, un espacio que podemos dejar por ahí. Entonces, en la descripción no voy a dejar nada, sino que voy a dejar el tipo de dato como texto corto. Después voy a poder cambiar el tamaño del campo cuando ya toca el tema de las propiedades del campo, pero por el momento me voy a enfocar, como lo dije anteriormente, en los tipos de datos. Ahora que tengo lo que es el campo apellidos, ¿qué tipo de dato le puedo asignar? Texto corto también, sin ningún inconveniente. En el caso de dirección, en el caso de este campo, perfectamente puedo dejarlo como texto corto. No hay ningún inconveniente, a menos que la dirección sea demasiado larga, lo cual es un poquito raro. Pero si la necesidad lo requiere, podemos cambiar de un texto corto a un texto largo, que un texto largo me va a permitir almacenar alrededor de vamos a ver, como unos 64.000 caracteres, si no me recuerdo, si no es que más. Entonces,
me viene bien también realizar esto. Pero si no es así, puedo utilizar el tipo de dato texto corto. En el caso de la fecha de nacimiento, le voy a dar un clic al botón para cambiar el tipo de dato y le voy a decir que sea fecha hora. Tipo de dato fecha hora. Como habremos de observar, voy a poder almacenar una fecha o una hora, que después mediante la modificación del formato puedo almacenar la fecha y la hora junto. Lo voy a poder hacer, pero esto, el tema de formatos o propiedades de los campos, lo voy a hacer después. Fecha hora para almacenar información dentro de la fecha de nacimiento. Tipo de dato fecha hora. En lo que se refiere al municipio, algo importante, perfectamente lo puedo dejar como texto corto, pero puede suceder lo siguiente. Si lo dejo como texto corto, así desde un principio, puede hacer que dentro del municipio, por ejemplo, tenemos un municipio de San Alejo, algunas personas lo escriban con iniciales mayúsculas, otras personas simplemente con San Alejo, es decir, solamente la S mayúscula, y otras personas como San Alejo. En el momento en que yo requiera generar una consulta para conocer todas las personas que vienen del municipio de San Alejo, esto no me va a dar los resultados que yo necesito. ¿Por qué? Porque me va a reconocer solo a las personas que cumplan con esta condición, o con esta otra, o con esta otra, pero no todas en sí. ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Puedo crear una tabla por separado y generar lo que es la respectiva relación entre tablas. El tema de relaciones entre tablas lo voy a tocar después, a lo cual, que es lo que sí voy a hacer en este momento, es lo siguiente. Voy a cambiar el tipo de dato a asistente para búsqueda. El tipo de dato de asistente para búsqueda básicamente me va a permitir generar una lista desplegable en la cual voy a poder elegir alguna de las opciones de esa lista. Por ejemplo, leamos un poco lo que dicen las opciones. Deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta, o elijo la opción de escribiré los valores que desee. Por el momento voy a elegir la segunda opción y escribiré los valores que desee. Siguiente. ¿Cuáles son esos valores? Los voy a ingresar en la primera columna y le digo, por ejemplo, San Alejo, otro municipio llamado El Carmen, otro municipio llamado, por ejemplo, Intipucá, es decir, 3 municipios. Siguiente. Ahora, ¿qué etiqueta desea para el campo de búsqueda? La etiqueta será municipios que coincida, se recomienda con el nombre del campo y clic en finalizar. Ahora bien, si guardo los cambios, le doy clic en ver y clic en vista a hoja de datos, voy a observar que dentro del municipio ya voy a escribir o voy a elegir cualquiera de los de la lista. De esta forma no voy a tener problemas en generar consultas para conocer a las personas que son, por ejemplo, del Carmen, que son de Intipucá o que son de San Alejo o de cualquier otro municipio que se encuentre en la lista. Pero ya no escribo de forma manual. ¿Por qué? Simple y sencillamente no voy a poder. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Dentro de departamento, perfectamente puedo hacer lo mismo. Pero algo muy importante. Siempre que utilicemos el campo de búsqueda y agreguemos los valores de forma manual, tal y como yo lo hice, al final quedará guardado como un tipo de dato de texto corto. ¿Por qué? Porque solamente es un texto corto lo que he dejado por ahí. Si genero o si extraigo lo que son los valores desde otra tabla, entonces me va a guardar acá como un tipo de dato numérico, pero eso lo voy a explicar después. Entonces, asistente para búsqueda también, escribiré los valores que desee y por acá voy a escribir el nombre de departamento, por ejemplo, La Unión, son departamentos de El Salvador, San Miguel, voy a escribir también Usulután, ok, finalizar de una sola vez, ok,
Quiere decir que guardo los cambios y voy a la vista hoja de datos. Dentro del departamento voy a poder elegir cualquiera de estos. ¿Listo? Perfecto. ¿Se fijan? De una forma muy fácil y práctica he logrado resolver este tema. Entonces, algo importante. El siguiente tipo de dato que voy a tocar para el campo celular no será un tipo de dato numérico. ¿Por qué? Porque el tipo de dato número me va a permitir almacenar específicamente eso, número. Y si por algún motivo, por ejemplo, ingreso lo que es un número telefónico, acá en El Salvador sería un número telefónico, normalmente se escribe en dos grupos divididos por un guión. Así, dos grupos de 4 dígitos divididos por un guión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver qué pasó. ¿Es posible que se haya perdido algunos datos? Sí. Ok, ¿qué es lo que sucede? Que simple y sencillamente este guión no es un número y esto me puede generar lo que es un error a la hora de escribir lo que es ese número telefónico. Por ejemplo, 234-5678. ¿Listo? ¿Qué pasa? Me genera este error. El valor que he especificado no coincide con el tipo de dato de número de esta columna. ¿Por qué? Le dejé un tipo de dato número, es decir, que guarde números, solamente números, pero aquí dejé un guión y eso no es un número. Si lo borro, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que perfectamente voy a poder generar una máscara de entrada y aplicar lo que es un guión para dividir los dos grupos de 4 dígitos, pero para eso necesito un tipo de dato como el texto corto. ¿Dónde lo voy a ver? Cuando estemos trabajando con lo que son las propiedades de los campos, mejor dicho. Lo mismo voy a hacer por un momento para el teléfono de casa y teléfono de trabajo. En el caso del email, perfectamente le puedo dejar lo que es el tipo de dato hipervínculo. Porque la idea es generar o darle clic a ese correo electrónico y que pueda simple y sencillamente enviarle un correo electrónico. Así de sencillo. Así de sencillo, así de fácil. En el caso de nombre del padre y nombre de la madre, lo puedes dejar tal y como está. Ahora, hay muchos más tipos de datos dentro de lo que es Access. Por ejemplo, si quiero conocer la edad de una persona, ahí sí que voy a poder guardar lo que es un tipo de dato de número, un tipo de dato numérico, un tipo de dato número, que después voy a poder modificarlo mediante el formato. Sí, lo voy a poder hacer si es que quiero que sea o que tenga decimales o cosas así. Ok, otro tipo de dato que voy a poder utilizar también es, por ejemplo, quiero saber si la persona tiene hijos o no. Bueno, tiene hijos. Para ello voy a utilizar un tipo de dato sí o no, que básicamente este tipo de dato me da lo que son dos valores, verdadero o falso, sí o no. Ok, ahora también puede ser que si la persona trabaja o no, y le puedo dejar también este tipo de dato, trabaja sí o no. Ahora, ¿cuál es el sueldo de la persona? Por ejemplo, el sueldo, ¿qué tipo de dato le puedo dejar por ahí? Tipo de dato de moneda. Tipo de dato de moneda. ¿Para qué? Para conocer, por ejemplo, lo que es, como lo dije anteriormente, el sueldo de esa persona. Ahora bien, ¿qué pasaría si deseo agregar lo que son archivos? Imagínense, ¿qué pasaría si deseo agregar lo que son archivos? Como por ejemplo, lo que es una foto. Para agregar lo que son archivos tengo un par de tipos de datos. El primero es un objeto OLE, aunque si bien no solamente me sirve para fotos, perfectamente puedo dejar por ahí lo que es un video, lo que es un archivo de audio, cualquier otro archivo que yo pueda dejar por ahí, un archivo de Word, Excel, PowerPoint, lo que sea, que no sobrepase normalmente los 2 GB. ¿Cuál es el detalle con esto? Y es que cada vez que guarde un archivo con este tipo de dato,
ese archivo pasa a incrustarse dentro de la tabla y la vuelve más pesada, en pocas palabras. Ahora bien, ¿qué pasaría si por ejemplo deseo agregar más de un solo archivo? Porque el objeto OLE normalmente me permite un solo archivo, pero si por algún motivo quiero agregar más archivos en ese mismo campo, para ello utilizo lo que es el tipo de dato de datos adjuntos. Ya está. Desde acá voy a poder agregar varios archivos. Ahora, ¿cómo lo voy a poder hacer? Observemos. Voy a cambiar la vista de mi tabla de la vista diseño a la vista hoja de datos. Voy a ocultar lo que es el panel de objetos. Observemos que le doy clic a lo que es el pequeño botón para ocultar temporalmente lo que es el panel de objetos, y por acá voy a continuar agregando lo que son algunos valores, por ejemplo la edad. Si agrego letras me genera lo que es un error. Después aprenderemos a cómo validar estos campos para que solamente pueda ingresar, por ejemplo, dos valores. Por ejemplo, sí. ¿Tiene hijos, sí o no? Sí. El sueldo, por ejemplo, 1200. En el caso de la foto, ¿cómo puedo hacer? Si le doy clic derecho y clic en insertar objeto, como les dije anteriormente, voy a poder insertar cualquier tipo de archivo que tenga acá, desde un documento, desde una imagen, cualquier cosa. Por el momento no lo voy a hacer. En el caso de lo que es el campo archivos o documentos, que le di el tipo de datos adjuntos, le doy clic derecho y clic en administrar datos adjuntos, clic en el botón de agregar y voy a poder ahora sí agregar cualquiera de los datos, cualquier archivo de estos, por ejemplo varios archivos a la vez, no solamente uno. Clic en OK y ya tendré 3 archivos ahí. Por último, se me escapaba algo importante y es el tipo de dato calculado. Por ejemplo, voy a dejar por acá, digamos, descuentos. Ya está.